Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Un domingo más, 28 de marzo del 2021. Y estaba leyendo en la Biblia, en mi lugar de oración, pero también tenía el celular prendido. Y le pedí al Señor con todo mi corazón que me hable en su palabra. Y cuando llegué al versículo 19 de Ezequiel 20, fue como si el Señor me dijera, concéntrate en lo que continúa. Y dice en Ezequiel 20, 19, yo soy Jehová vuestro Dios, andad en mis estatutos y guardad mis preceptos y ponedlos por obra. Y santificad mis días de reposo y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. Al llegar aquí hice una pausa y me quedé pensando en esta palabra, santificad, que significa apartar, consagrar, dedicar. Y la verdad es que no me acuerdo si sonó el celular, pero la cosa es que me di cuenta que estaba atenta a mi celular. Y eso me preocupó un poco. Fue en ese momento que el Señor me mostró que no estaba santificando mi tiempo de oración. Después de un rato de meditar en esto, continué leyendo. En el versículo 21 dice, mas los hijos se rebelaron contra mí, no anduvieron en mis estatutos, ni guardaron mis decretos para ponerlos por obra. Fue al terminar de leer este verso que me di cuenta que al no estar concentrada al 100%, me estaba rebelando contra Dios. Por lo tanto, no estaba poniendo por obra sus decretos. Y tal vez pienses, pero ¿qué tiene de malo tener el celular si estás orando? Todos, me imagino, que lo usan, lo tienen ahí, porque ya se ha vuelto como parte de nuestras vidas. Además, ni siquiera lo que hemos leído se refiere al día de reposo. Y sí, es verdad, tienen razón, pero les estoy diciendo que fue el Señor quien me mostró que lo que estaba haciendo no era de su agrado. Entonces le pedí que me diera un versículo que mostrara claramente que para Él es muy importante que cuando le busquemos lo hagamos con entendimiento. Para que no queden dudas, por favor les pido que me acompañen a Marcos 12:30. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente, que significa entendimiento, y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Versículo 32. Entonces el escriba, una persona instruida, culta, copista de las Sagradas Escrituras e intérpretes de la ley, le dijo al Señor, bien maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón y con todo el entendimiento. Como vemos, el escriba aclaró al decir que lo que Jesús se refería cuando hablaba de la mente, también lo estaba diciendo con el entendimiento. Y sigue, y con todo el alma y con todas las fuerzas. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Después de leer esto, vemos que no solo se refería al día de reposo. Siempre que lo buscamos, tenemos que hacerlo con toda nuestra mente y entendimiento. Regresemos a Ezequiel 20. Dice en el versículo 21, mas los hijos se rebelaron contra mí, no anduvieron en mis estatutos ni guardaron mis decretos para ponerlos por obra, por los cuales el hombre que los cumpliere vivirá. Vemos claramente que solo los que cumplan todo lo que está escrito en su palabra, lo que Dios nos diga, solamente ellos vivirán. O sea, hermanos, esto lo que estoy diciendo es muy serio, lo que el Señor nos habla. Y no debemos de tomarlo a la ligera. Incluso me mostró que no eran válidas las excusas que yo siempre le daba para justificarme, incluso para yo creérmela. Y yo le decía, Dios, tú sabes que tengo déficit de atención y no solo me distraigo cuando oro, lo hago también en cualquier circunstancia. Quiero que sepan algo, el Señor no es el que tiene que acomodarse a nosotros, a nuestra manera de ser. Nosotros tenemos que agradarlo a Él en todas las cosas. Él ya lo dio todo por nosotros. Ahora, si tenemos corazones agradecidos y lo amamos como realmente decimos, esforcémonos, hermanos. Busquemos el momento apropiado para hacerlo de la manera que Él quiere. También dice en la Biblia que no le daremos nada que no nos cueste. Además, no estamos hablando de cualquier mandato, estamos hablando del primer mandamiento. Y si fallamos en el primero, yo pregunto, ¿cómo podríamos cumplir el resto? Es imposible. Y de verdad que les quiero pedir, hermanos,
que me perdonen. Yo sé que siempre doy palabras fuertes, pero no puedo evitarlo. Es lo que el Señor me habla. Tal vez será porque constantemente le pido al Señor que me enseñe esos pecados ocultos, como dice la palabra, que están bien ocultos y ni siquiera yo me doy cuenta. ¿Y saben por qué? Porque no quiero quedarme el día del arrebato. Como nunca antes siento en mi corazón que el Señor viene pronto. Y ojo, no solamente yo. El otro día estuve hablando con la pastora y me decía que el Señor venía pronto y que con mucha tristeza sentía en su corazón que muchos de nuestra congregación se quedarían porque habían dejado su primer amor. ¿Saben lo que sentí? Me aterré y el Señor me trajo a la memoria. Si me acompañan a Apocalipsis 2:2. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles, y no lo son. Y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete, y haz las primeras obras. Como vemos, dice claramente, haz las primeras obras. Está hablando en plural, o sea, todas esas cosas que hacíamos cuando recién nos convertimos, todas esas obras tenemos que hacerlas. Y continúa diciendo, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. Y tal vez tú también has dejado muchas cosas por Jesucristo, como el Señor nos dice acá, y tampoco hemos vuelto a esa vida pasada de donde el Señor nos sacó. ¿Pero crees que estás haciendo lo suficiente? Y a raíz de esto estoy orando y leyendo más concentrada, porque para mí no es muy fácil y a veces tengo que repetir una y otra vez la porción. Y estoy haciendo cosas que había dejado de hacer, porque además dice en su palabra algo que me asustó cuando lo leí. Maldito el que hiciera indolentemente la obra de Dios. Qué horrible, hermanos. No solamente es como que algo que debemos dejar pasar, es algo bien fuerte. Maldito el que hiciere indolentemente la obra de Dios. Y el Señor me dio unos ejemplos. Dios eligió a Saúl como el primer rey de Israel. Y dice que antes de que lo nombraran rey, era un hombre sencillo. Incluso, no sé, me imagino que muchos de los que están escuchando se acuerdan. Dice que cuando el profeta Samuel fue a ungirlo, él se escondió. Se moría de vergüenza, o sea, tenía nervios. Sin embargo, con el tiempo se fue enorgulleciendo y fue en ese instante que empezó el descenso. Otro ejemplo, Judas Iscariote. ¿Se acuerdan? Fue uno de los 12 discípulos que anduvo con Jesús los 3 años de su ministerio, pero por su avaricia vendió al Señor por 30 piezas de plata. Lo que hizo Judas fue terrible y condenable, lo que muchos llamarían un pecado mortal. Y aún para muchos creyentes, si lo analizamos, solo desobedeció a medias, un poquito, digamos, el 50%, las órdenes de un profeta. El punto es que cuando Samuel le llama la atención diciendo, por haber actuado locadamente, tu reino no va a durar y que Dios va a poner a alguien en tu lugar y un varón que tenga un corazón conforme al de él. ¿Ustedes creen que lo que Samuel le dijo afectó en algo a Saúl? Tristemente tengo que decirles que no. Saúl como si nada. Y eso me hace llegar a la conclusión que Saúl pensaría que Samuel estaba exagerando y que era imposible que Dios se molestara y mucho menos que borre su nombre del libro de la vida. Estamos acostumbrados a desobedecer, a hacer las cosas como nos parece, pero para Dios eso es súper grave. Como acabamos de ver, no es verdad como dicen algunos que la salvación no se pierde. Por eso dice que cuidemos nuestra salvación con temor y temblor. Hermanos, no nos equivoquemos. También dice que hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Tenemos que tener cuidado por dónde vamos. No vaya a ser que creamos que Dios no se va a molestar solo por habernos alejado un poquito. Por favor, si me acompañan a 1 Samuel 15:22.
Y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca la palabra de Jehová? Ciertamente el obedecer, qué importante, es mejor que cualquier sacrificio y el prestar atención que la grosura de los carneros. Nada sorprende a Dios, porque como el pecado de adivinación es la rebelión y como ídolo y a idolatría es la obstinación, no perseveremos en nuestra rebeldía, hermanos. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Hermanos, Dios borró sus nombres del libro de la vida. Y tal vez sigas pensando que Dios no es tan severo por un lado y tan bueno por el otro. Hermanos, sí lo es. Y esto me trae a la memoria la crucifixión del Señor y con Él a los dos malhechores. Para no confundirles, ¿qué tal si les ponemos apodos? Al primero lo voy a llamar el arrogante y al segundo el contrito. En esas épocas solo se crucificaba a las personas que fueran de lo malo o lo peor, tal vez asesinos en serie y tantas otras cosas. Este tipo de personas, no solamente en esa época, sino también en esta época, son tan malas que se jactan de lo que hacen como si fuera una hazaña. Incluso se toman fotos perpetrando sus crímenes, los ponen en YouTube. Incluso muchas veces los pescan, los atrapan por eso. Imaginémonos la escena de esto que está pasando. Habían dos malhechores que estaban esperando que los crucifiquen en una cruz. ¿Qué estarían pensando estos dos sujetos en los últimos momentos de su vida? Cuando de pronto se empieza a escuchar un alboroto y de la nada empieza a acercarse un hombre con una corona de espinas. Era imposible reconocerlo, estaba totalmente desfigurado y totalmente ensangretado. Y las multitudes lo seguían. Tal vez unos llorarían y otros se burlarían de él. Y en medio de todo este alboroto se escucharían voces gritando, ¡Jesús! ¡Jesús! Recién en ese momento los malhechores se enterarían que sería Jesús a quien crucificarían con ellos. ¿Qué se pondría a pensar el orgulloso en ese momento? ¡Qué buena noticia! Si es verdad que Jesús es Dios, Él se va a salvar y yo voy a aprovechar y le voy a decir que nos salve. Y ahora, ¿qué estaría pensando el contrito? Mientras cometíamos nuestras fechorías, me acuerdo haberlo visto hablando a las multitudes y haciendo milagros. Pero ¿por qué no le hice caso? También me acuerdo que dijo que no había venido a juzgar al mundo, sino a salvarlo, para que los pecadores se arrepientan. Y diría, yo soy un pecador y merezco este castigo. ¿Será cierto que este hombre es Dios y quiera perdonarme? Dice en Lucas 23:34 que los tres ya estaban crucificados en estos momentos. Y Jesús empieza a decir, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En ese momento del arrogante salieron cosas que habían en su corazón. Versículo 39. Y le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. En cambio, respondiendo el contrito, le reprendió diciendo, ni siquiera en este momento temes a Dios, tú estando en la misma condenación. Listo, el contrito ya no tenía dudas y confesó con su boca que Jesús era Dios. Versículo 41. Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecían nuestros hechos. Reconoció públicamente que era pecador y que merecía ser castigado. Mas este ningún mal hizo. Proclamó que era santo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Tuvo la certeza que aunque había sido de lo malo lo peor, Jesús podía perdonarlo y regalarle la vida eterna. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Como vemos, hermanos, el arrogante, ni siquiera al verse en la situación en la que se encontraba, quiso aceptar que había sido muy malo y que necesitaba a Jesús como su Señor y Salvador. Qué horrible. ¿Cuántas veces vemos a personas que no les entran balas y no les importa? No, yo no necesito, yo no creo en Dios. En cambio, vemos a este hombre que también había sido un malhechor y de lo peor,
al quien le hemos puesto por nombre el contrito, además de reconocer que toda su vida había sido un delincuente y que merecía lo que le estaba pasando, se arrepintió en polvo y ceniza. Y no solamente eso, se humilló y acudió a Jesucristo, al único que podía darle la salvación eterna. Por favor, si me acompañan a Isaías 53, el versículo 3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantos, y como que escondimos de él su rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Hermanos, el Señor no solo dio su vida por esos malhechores, también lo hizo por nosotros, lo hizo por mí. Sin embargo, nos olvidamos que fue por nuestra culpa, porque no podemos decir por los pecadores. Tenemos que realmente reconocer que fue por nuestra culpa, por mi culpa, que tuvo que morir en esa cruz. Y encima de todo, no le damos el real valor de todo lo que ha hecho. Y seguimos menospreciándolo y no lo estimamos como deberíamos. Nos olvidamos. Creo que cualquier amigo, alguien importante, lo estimamos más de lo que normalmente hacemos con el Señor. Sigamos leyendo para acordarnos de lo que hizo por nosotros. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada uno se apartó por su camino. Muchas veces nosotros, su iglesia, estamos en nuestros caminos y no en los de Él. Sin embargo, Dios es tan bueno que a pesar de nuestra ingratitud dice que cargó en Él el pecado de todos nosotros. Angustiado Él y afligido no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. También dice que todos se desviaron y corrompieron y que no hay ni siquiera uno bueno. O sea, que si crees y te sientes que eres bonito, estás haciendo mentiroso a Dios. La verdad, tengo que reconocer que a mí me falta mucho para ser buena. Es por eso que le insisto que me muestre mis pecados ocultos, como ya les dije al comienzo. Y así lo hace constantemente. Si supieran la cantidad de cosas malas que tengo, la lista es larga y abundante. Lo peor es que muchas veces regreso a lo mismo y tengo que volver a pedirle perdón y le tengo que pedir que me ayude para no volverlo a hacer. El otro día hablaba con una hermana y ambas concordábamos que el Señor otra vez había permitido ponernos en cuarentena para que no nos distraigamos y para que volvamos a ese tiempo de amores que lo hemos dejado hace tiempo. Porque la verdad es que no damos la talla. Yo no creo que ningún creyente que de verdad sabe lo que Dios ha hecho por él considere que da la talla. Yo creo que a medida que va avanzando el tiempo, por lo menos yo me considero más imperfecta y que estoy más alejada de lo que el Señor espera de mí. Por eso, hermanos, yo les digo que es importante que nos analicemos constantemente y sobre todo que no creamos que el Señor no se da cuenta. Nosotros engañamos a muchas personas y no se dan cuenta. O tal vez pensemos que Dios es un bonachón, que va a dejar que nos burlemos de Él. Hermanos, Él jamás va a pasar por inocente al culpable, porque si Él haría eso sería injusto. Y Él no es injusto, Él es justo y santo. Ese fue uno de los problemas de Saúl, Judas y el arrogante. Y tal vez mientras oímos esta palabra nos estamos sintiendo aludidos y le estamos pidiendo que nos perdone y prometiendo que vamos a cambiar. Pero hay una triste realidad y no es esa la que nos pasa, y lo digo especialmente por mí, porque muchas veces ese supuesto arrepentimiento, y lo digo entre comillas, solo dura unas cuantas horas, o tal vez un día entero, o una semana, no lo sé, pero poco a poco regresamos a las mismas andanzas. El domingo pasado, al final de la prédica,
no sé si estuvieron todos los que hoy están, pasaron un video que fue la última reunión del año pasado, que tuvimos ese 2020, antes que empezara la cuarentena el año pasado. Y en eso me vi diciendo lo que Dios me había hablado. Y continuaron otros hermanos, y al oírlos el Señor me hizo que me diera cuenta que a pesar que hablé tanto, que yo, mientras escuchaba a los otros hermanos, Él me dijo, a pesar que hablase tanto y con tanto dolor, quiero hacerte acordar que al terminar la primera cuarentena, se fue desvaneciendo lo que sentías por mí en ese momento. Y que no continuaste cumpliendo lo que dijiste. Y también así como los otros hermanos, me había distraído. Y negarlo sería hacer lo mismo que Saúl, que no quiso reconocer. Lean en sus casas lo que no conocen la historia. Hermanos amados, que Dios nos perdone, porque nosotros los sacerdotes y líderes somos los que tenemos que dar el ejemplo y estar al frente de la batalla. De verdad que necesitamos que el Señor nos perdone y que nos den un nuevo aliento, porque muchas cosas nos distraen. Y le doy muchísimas gracias al Señor porque me ha hecho ver cosas horribles, cosas que tengo, espantosas. Y yo ya no quiero volver a retroceder ni un paso. Y estoy muy sorprendida de muchas cosas que han salido de nuestras bocas, como les decía, de todos los otros hermanos que hablaron. Sin embargo, como dijo la anciana Mariela al final, nosotros, pueblo de labios, lo honramos, pero nuestro corazón está lejos. No sé si los otros hermanos se han dado cuenta, pero yo sí escuché al Señor reprendiéndome. Y no solo lo digo por los que salimos en los videos del año pasado, lo digo por todos los hermanos de ICC, porque es una constante dentro del pueblo de Dios. Pero hermanos, no estoy acá para señalar a nadie, porque yo sé que lo que el Señor quiere de nosotros es que reconozcamos de dónde hemos caído y que nos arrepintamos y que regresemos a nuestro primer amor. Hermanos, el arrepentimiento es dar un giro de 180 grados, o sea, dar la espalda. Y es preocupante porque no necesariamente tiene que ser un pecado como lo conocemos, esos pecados como cometieron los malhechores. Por ejemplo, el pecado de Saúl, que fue un poquito de desobediencia nada más. Y nosotros creo que no considerábamos que la desobediencia es un pecado terrible. Pero esos pecados que de repente nos distraen, nos están alejando de Dios. Y ojo, tampoco estoy diciendo que no trabajen, porque van a decir, ay, entonces quieres que me la pase leyendo la palabra y orando. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que no dejemos nuestro tiempo con el Señor para el final del día. Porque como normalmente terminamos molidos, no sé si a ustedes les pasa, pero yo termino, a veces aunque no he hecho, termino molida y ya no tengo concentración. Es imposible para mí concentrarme. Si no busco a Dios en la mañana, para mí, y tenemos que considerar que es de suma importancia, que nos esforcemos. Se trata de la vida eterna, no se trata de cualquier cosa, de que se ha rifado algo y nos vamos a esforzar. No, se trata de la vida eterna. ¿Dónde vamos a ir a pasar esa eternidad? Así, hermanos, como somos diligentes y agendamos todas nuestras obligaciones, yo agendo todo. Me dicen algo, lo agendo. Y yo hoy día tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Todas esas obligaciones seculares y que por ningún motivo las postergamos, y si las postergamos, nos preocupamos por hacerlo mejor, también lo tenemos que hacer con las cosas de Dios. ¿Cómo no agendar lo más importante? Y lo digo porque así como ustedes, yo también me canso y también tengo que esforzarme. ¿Y cómo creen que el Señor se sienta cuando ve que tenemos tiempo y energía para hacer un sinfín de cosas y cuando se trata de Él, estamos agotados?
no sé, a mí me pasa cuando vienen mis hijos o me llaman y cuando yo les empiezo a hablar y ya es como que ya mamá después porque me está entrando una llamada, no me siento bien. Digo, estamos hablando un poco tiempo y no me dedica ese tiempo. El Señor siente igual y aún peor. Él nos ha dado todo y no lo estamos considerando. Es por esto que mejor nos pongamos a meditar en nuestras sendas antiguas, porque también dice que Dios ama a los que le aman y lo encuentran los que temprano le buscan. Y yo sé que todos sabemos que el Señor es bueno y a veces una hermana dice, el Señor sabe cómo soy yo. Y yo también lo he hecho. De repente no lo digo públicamente, pero como les he dicho, esa es la excusa que yo pongo. Y no es así. El Señor es bueno, sí, pero también es claro que está atento al clamor de los que le buscan siempre. Él se agrada de los que le buscamos, siempre, no solamente en los momentos de tristeza, también en los momentos de felicidad, decirle gracias, Señor, por lo que hiciste. Hermanos, no podemos darnos el lujo de seguir distrayéndonos, sobre todo porque es evidente que Él viene pronto. Además, el Señor se merece mucho más de lo que le estamos dando. ¿No lo creen realmente? ¿Cómo no estar agradecido por todas sus bendiciones? Y aún, hermanos, por sus disciplinas. De verdad, lo tengo que decir. Cuando el Señor me disciplina, levanto mis ojos a Él y realmente me siento compungida y le doy gracias porque el Señor también ha disciplinado a mi esposo y puedo ver que esto ha hecho que Él lo busque. Todo lo que Dios hace lo hace con propósito, hermanos. Si no, no nos molestemos si estamos pasando por un momento difícil. Digámosles gracias, Señor, porque dentro de poco voy a ver lo que has hecho. Voy a ver por qué lo has hecho. Vivo agradecida con el Señor porque mi hija y toda su familia están en el mismo sentir que el nuestro y sirven a Dios, hasta sus hijitos chicos. Y desgraciadamente ha pasado un año y ya no están sirviendo al Señor, pero han sido enseñados y tenemos que seguir enseñándoles. ¿Y cómo les enseñamos? Bien, que ellos vean lo que nosotros hacemos. Si todo el día estamos metidos en la casa o trabajando y no le damos el tiempo al Señor, eso va a ser un ejemplo y ellos de eso van a aprender. Pero ¿saben qué? Estoy agradecida, pero anhelo con todo mi corazón que mis 2 hijos varones y sus familias vengan a los pies de Dios. Y sí, estoy agradecida porque varias veces han venido. Pero no es lo mismo que todos los días. Y Salvador y yo oramos, sí, todos los días. Y lo hacemos mañana, tarde y noche. Pero el otro día justo le clamaba con pesar y con lágrimas por su conversión. Y me da mucha tristeza imaginarme que cuando el Señor venga por su iglesia en las nubes y se den cuenta que todo lo que les he venido diciendo durante años se ha cumplido. ¿Se pueden imaginar? No nos van a volver a ver. Y bueno, de repente los padres no somos tan importantes cuando ya nuestros hijos son grandes, pero no van a ver a sus hijitos porque sus hijitos todavía están chicos. ¿Se imaginan? Mis padres desaparecen, mis hijos también, y yo no los voy a volver a ver. Y ahí se van a acordar, mi mamá me dijo que iba a pasar esto. ¿Se imaginan lo que van a sentir y lo que van a sufrir? Hermanos, si no saben de lo que estoy hablando, les recomiendo que vean una serie de 3 películas que se llama Dejados atrás. Lo que se viene va a ser peor de lo que ya estamos viviendo. Y lo peor es que nos vamos acostumbrando. Y así como nos ha sorprendido la pandemia, nos van a seguir sorprendiendo cosas. Algo que jamás nos hubiéramos imaginado que íbamos a vivir. Felizmente que todavía estamos a tiempo para arrepentirnos. Si en estos tiempos no hay un cambio en nuestros corazones realmente, pensando que el Señor no nos está hablando, bueno, hermanos, ¿qué les puedo decir? Y ya no sé qué va a pasar. Todas las semanas nos vienen hablando la palabra, exhortándonos a que busquemos de diferentes índoles. Y yo creo, no solamente yo, creemos muchos que el Señor viene ya y que nosotros no vamos a vivir la gran tribulación. Y si no estamos a cuentas,
¿qué va a pasar? Nos vamos a quedar. Así como se quedaron toda la gente cuando Él les predicaba. Tenemos muchos ejemplos. Acordémonos de las 10 vírgenes. Todas ellas tenían sus lámparas. Pero hubieron 5 que se relajaron, que no se esforzaron y que no se preocuparon de tener la provisión necesaria. Qué triste, hermanos, quedarse por no ser diligentes en las cosas de Dios. Puedes quedarte tal vez con muchas cosas, con dinero, con propiedades, pero vamos a perder lo más importante y vamos a vivir cosas terribles. Si ahora estamos sufriendo viendo la maldad que ha aumentado de una manera alarmante, ¿cómo será nuestra vida si el Señor Jesús nos deja? No me lo quiero ni imaginar. No quiero de verdad. No quiero imaginarme lo que va a suceder y no puedo decir en un futuro, tengo que decir en un futuro no muy lejano. Perdónanos, Señor. Hemos hecho realmente lo malo delante de ti y no tenemos excusa. No queremos seguir fallándote, Señor, y lo hablo por todos, así como hacían muchas personas de la palabra que pedían perdón por el pueblo. ¿Cómo no reconocer que hemos descuidado nuestra relación contigo y no hemos aprovechado este tiempo, sino que hemos hecho todo lo contrario? Lo hemos desperdiciado haciendo cosas que no son sabias. Nos estamos comportando como inconversos. No hay diferencia ya entre el creyente y el no creyente. Señor, ayúdanos a volver a esas sendas antiguas. Cuando tú eras lo primero en nuestras vidas, me está taladrando en mi oído. Que tú me hablas y me dices. Te pedimos, Señor, juntos que nos des esas fuerzas necesarias para no desfallecer. Te necesitamos más que nunca. Señor, y en ti confiamos. Sin ti, ¿qué será de nosotros? Tú eres nuestra esperanza. Hermanos, realmente hagamos un alto. Y para terminar, quisiera que juntos le pidamos perdón al Señor con una canción que expresa todo mi sentir. Gracias, hermanos, que el Señor les bendiga. Yo lamento el tiempo que he gastado, los placeres que he probado, sin incluirte a ti. Y aunque tu amor está conmigo, yo no lo he preferido al pecado que hay en mí. Perdóname, ya no tengo excusas, perdóname, no hay otro a quien culpar. Y vuelvo a ti, a dar mi amor a Cristo, me humillo ante ti, perdóname. Yo lamento haberte postergado, tus mandatos rechazado, para dedicarme a mí. Y necesito que tú me restaures, que mi alma se consagre y así tomar mi cruz. Perdóname, ya no tengo excusas, perdóname, no hay otro a quien culpar. Y vuelvo a ti, a dar mi amor a Cristo, me humillo ante ti, perdóname. Gracias,
Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. En la cruz diste tu vida, entregaste todo ahí. Vida eterna regalaste al morir. Por tu sangre tengo entrada ante el trono celestial. Puedo entrar confiadamente ante ti. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús.